Olá, estamos aqui para o webcast O que você faria do Easy Business School. Mais uma conversa super interessante que teremos para você. O nosso entrevistado aqui é o professor José Ramón Pin. José Ramón Pin, muito bom dia, muito bom estar com você aqui. Começo falando em português e depois já mudo para o idioma espanhol, que é o próprio da sua língua. Professor Ramón Pin ha sido rector de 2 universidades y también ha sido profesor durante muchos años del IESE, ahora emérito, pero sigue dando clases. Sí. Y también una cosa muy importante, ha sido pues político, ha actuado como político, como diputado en la Cámara de Diputados de España. Sí. Profesor José Ramón, un gusto recibirte acá. Pues muchas gracias por recibirme y es una añoranza, o sea, el estar aquí, porque hace muchos años que empezamos el ISE, unos pocos, yo vine a ayudarles y veo que ha florecido. Bueno, después de 30 años ya tenemos este edificio, ¿no? Exactamente. Tenemos ya un Executive MBA con 90 alumnos y muchos otros programas de Executive Education, etc. Es decir, una jornada muy larga, muy fructuosa. Podemos empezar nuestra conversación pues hablando de lo que diría sabes mucho, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre liderazgo y empiezo tal vez recurriendo a alguna memoria que tengas, ¿no? A tu experiencia, a cosas que has vivido acerca de este tema. Entonces ya una pregunta para que empecemos a hablar. A lo largo de tu trayectoria, acompañando a ejecutivos, ¿cuál ha sido la decisión de liderazgo más difícil que has presenciado? ¿Y qué la hizo realmente difícil? Bueno, esto es una decisión que normalmente ocurre muchas veces en la vida, y es cuando el líder, digamos el directivo, que luego ya habrá que ver si es líder o no, tiene que nombrar a alguien para un departamento o un puesto, algo importante, y resulta que está convencido que la persona idónea para ese puesto no es de lo que podríamos llamar su grupo, y tiene que convencer a su grupo que esta persona es la que tiene que ocupar ese puesto. Y estas son las decisiones de liderazgo difíciles, porque muchas veces es, digamos, sacrificar a los tuyos. ¿Alguien es capaz de sacrificarse a sí mismo? Eso no tiene su importancia, pero no es tan difícil, porque eres a ti. Ahora, explícale a los tuyos que tienen que sacrificarse porque la persona que mejor ocuparía ese puesto es alguien que ha estado a lo mejor incluso en una labor contraria a la suya. Estas son las difíciles decisiones del liderazgo. Cuestiones de lealtades. Claro, de lealtades del propio líder con su gente, pero hay que explicar. Los grandes líderes han acabado no muy bien. Si tú cuentas los grandes líderes, por ejemplo, Gandhi, Martin Luther King, el propio Nelson Mandela, pues la verdad. ¿Por qué? Porque el liderazgo bueno es muy exigente con el líder, el propio líder es muy exigente, pero también es muy exigente con sus liderados. Y no a mucha gente le gusta eso. Y por tanto, por eso yo he visto a veces defecciones, o sea, huidas de gente de su grupo porque piensa que esa decisión de poner otra persona que no es exactamente del grupo es una traición al grupo, cuando no es así. Es precisamente lo que tiene que hacer el líder, porque lo que tiene que hacer es lo mejor, no para el grupo, para su grupo, sino para la sociedad en general, para la compañía en general, para la organización. Curioso, ¿no? Aquello que es, de hecho, una decisión basada o fundamentada en el carácter del líder, pues acaba que es vista como puede ser vista como falta de carácter por su grupo. Por el hecho de no estar siendo leal a su grupo, a su gente, ¿no? Bueno, no, en realidad está siendo leal a su gente, porque lo leal
es hacer Sí, lo sí, que sí, está bien, sí. pero la gente piensa que no. no es legal. O sea y eso yo creo que son las decisiones más importantes. Y además, por ejemplo, eso se produce en muchas grandes organizaciones, la política también, y es problemas, lo que yo llamo la caza del segundo. ¿Qué viene a hacer eso? En algunas organizaciones, los líderes tienen siempre un segundo. Y entonces, digamos, los que quieren deshacer, digamos, el liderazgo de ese líder, hacen tentaciones al segundo para quitárselo. Y si el segundo falla, el líder se queda sin su segundo, que es muy importante. Estos son procesos complicados porque el liderazgo está muy relacionado también con, digamos, el juego del poder. Pero acá me parece que también podemos decir que, aún sobre eso, podemos hablar de la lealtad, pero de una forma, diría, transaccional, de una forma puramente pragmática. Y lo que nos está diciendo es que este tipo de lealtad no es transaccional. No. Pues tiene otras cosas por detrás que tienen que ver con carácter, de hecho. Es la lealtad con la misión. O sea, tú tienes que ser el líder de verdad es leal con la misión que quiere transmitir y que quiere llevarlo. Y a veces parte de los liderados piensan que la lealtad es para que ellos se aprovechen de la situación. Y no. El líder lo que hace es la misión. Por eso muchas veces el líder también a veces es vituperado y atacado, incluso por parte de sus, digamos, de la gente que le apoya, porque se cree que en ese momento le está fallando. Pues, por ejemplo, cuando Nelson Mandela, y esto en la película Invictus se ve claramente, Nelson Mandela les dice, oye, tenemos que respetar a los sudafricanos blancos y especialmente su equipo de rugby. Y nosotros decimos, hombre, si nosotros, para el sudafricano negro, el deporte es el fútbol, para el sudafricano blanco es el rugby. Rugby. Y entonces ese es el tema. Entonces él les dice, no, tenemos que acogerlos. Y nosotros decimos, oiga, pero si hemos estado luchando siempre contra ellos. Sí, pero si queremos hacer la misión, que es construir una nación entre todos, tenemos que acogerlos. Eso pasa también en las empresas. En las empresas, por ejemplo, cuando hay fusiones o cuando hay adquisiciones, a veces los adquiridos entran en puestos importantes. Y entonces los adquirentes dicen, oiga, pero si hemos sido nosotros los que hemos comprado. Sí, pero el mejor para ese puesto es precisamente uno de los adquiridos porque conoce, tiene experiencia y a veces ha demostrado que en ese puesto es un tipo que funciona. O sea, la lealtad es con la misión para el liderazgo, no con las personas. Yo creo que hay otra cuestión acá, para profundizarnos. A ver, pues a lo largo de toda tu trayectoria, pues, ¿qué te parece que los ejecutivos que ocupaban una posición de liderazgo, de hecho, se hacían cargo por el propósito, eso que hablamos tanto hoy día, el propósito, la importancia y el propósito como siendo algo cargado de valores, ¿no? O muchos no llegaban a este punto, o sea, lo hacían bien, tenían la responsabilidad, pero no se podría decir que propiamente se hacían cargo en el sentido de, pues yo tengo una misión, yo tengo un propósito. ¿Qué nos dice tu experiencia? No, y entonces el propósito es el que tiene que transmitirle a los liderados, porque el líder solo no existe. El líder es cuando está dirigiendo un grupo de personas. Y al transmitirle ese propósito, les tiene que transmitir que la lealtad no es con cada uno de ellos, sino con el propósito. Y que a veces ellos también se tienen que sacrificar por ese propósito. Pero has encontrado
muchos líderes, muchos ejecutivos que ocupan posiciones importantes, a los cuales en principio llamamos líderes, con este sentido de propósito, o lo que has visto en tu trayectoria, bueno, diría buenas personas, buenos profesionales que hacen lo que tienen que hacer, pero no se alzan muchos vuelos de eso que se dice que se llama propósito. Bueno, yo creo que, digamos, líderes hay muy pocos. Es más, el liderazgo es situacional. Yo creo que he conocido muy poca gente que podríamos decir que ha sido un líder toda su vida, ¿no? La gente ha sido líder en un determinado momento y luego deja de ser líder. Y entonces, cuando en ese momento tiene que velar por el propósito y la misión de la organización o del grupo o de la nación, por ejemplo, entonces tiene que ser líder y tiene que ser leal a eso. Y tiene que conseguir que sus liderados, de una parte y de otra, se adapten a esa lealtad a la misión. Por eso es muy difícil ser un buen líder. Los líderes además tienen, como ya sabemos, tres dimensiones, ¿no? Que es lo que explicamos en clase. Y la dimensión más complicada es precisamente la dimensión ética, la capacidad de pensar en el bien del conjunto, por encima del bien de él y de sus liderados. Que a veces el líder es capaz de sacrificarse él, pero decirle, es que tienes que sacrificar también a tus liderados para que se lleve a cabo el propósito, eso es muy complicado. Pero eso llega a cansar, ¿no? Llega a ser un peso. También, ¿qué nos dice sobre eso? Bueno, es que hay, los líderes de verdad sufren porque tienen que tomar estas decisiones. A mitad de camino, cuando todo el mundo parece que, por ejemplo, va a venir ya ha venido el éxito, y llega un momento en que tiene que tomar una decisión de poner gente que no es la que le ha acompañado, ese es un problema. También a veces los líderes se equivocan en este tema, porque a veces lo que quieren es gente que le haga el trabajo a él y que lo hace. En el fondo, pues le resuelvan los problemas. Simplemente eso. Esto lo he visto yo mucho también en temas tanto de empresas como políticos. Digamos, el directivo, el jefe, el líder, consigue el éxito. Y con el tiempo, los que le han acompañado para conseguir el éxito son gente que tienen unas cualidades para llegar al éxito, pero no siempre la tienen para continuar con el éxito. Y ahí entonces vienen unos que son, yo diría, más bien técnicos, no directivos, sino técnicos, que resuelven problemas. Y a veces el líder acaba eligiendo aquel que le va resolviendo los problemas. Un señor o una persona que resuelve los problemas, pero no necesariamente que aporta al propósito. Resuelve problemas concretos, pero ha perdido de vista el propósito. Por eso el liderazgo a veces, digamos, se deteriora. José Ramón, otra pregunta. A ver, para que también podamos aprender un poco de tu experiencia. ¿Cuáles son los errores de juicio más recurrentes que observas en ejecutivos experimentados, especialmente bajo presión? Bueno, el error más importante es siempre la calificación de las decisiones de las personas. Porque muchas veces el líder, digamos, enganchado al propósito, no se da cuenta de que las personas también tienen sus propios intereses y debilidades. Y entonces a veces el líder, sin darse cuenta, digamos, califica de forma despectiva o de forma poco elegante a las personas que le rodean. Y entonces ese es el problema. Entonces se va quedando solo y aislado. Y digamos que el gran problema del líder es la soberbia. Llega un momento que se cree que es líder y nunca eres líder,
los demás te consideran líder, pero tú nunca debes de creerte líder. La humildad es algo. Entonces, cuando ves decisiones de personas que no te conectan con lo que tú creías que tenía que ser, si eres un líder, lo que tienes que hacer es repensarlas. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué hay detrás de las decisiones de estas personas? ¿Por qué no han hecho lo que yo creía que debían de hacer? ¿O por qué se han desviado en este tema? Porque probablemente ese análisis, un análisis que hay que hacer también preguntando a mucha gente, te da lugar a que descubras cosas que no tienes en cuenta. En política en España se habla del síndrome de la Moncloa. A ver, explícanos. La Moncloa es el palacio presidencial. Entonces, conforme van pasando los años en que un señor es presidente de gobierno, allí el presidente no es el rey, sino el presidente de gobierno, se va aislando del resto. O sea, y va sustituyendo, como he dicho en la primera pregunta, gente que a lo mejor le critican porque cree que no lo está haciendo o que se está desviando del propósito, y lo va sustituyendo por gente que le alaba. Y poco a poco se va creando un cerco alrededor del líder que le hace que no sea capaz de ver el futuro. Y la mayoría de los líderes que cometen ese error acaban destruyendo su propia organización. Este es un problema importante. Pues lo que has comentado... De hecho, incluso, por ejemplo, se cuenta que Margaret Thatcher, que fue la gran primer ministro de Inglaterra, cuando entró en la primera vez en el gobierno, nombró un gobierno en la sombra, no de la oposición, sino de gente de su propio partido, cuyo objetivo era criticar a sus ministros. O sea, cada ministro tenía un criticador. Ese gobierno en la sombra desapareció en la segunda legislatura, porque era muy cómodo. O sea, siempre hay que tener lo que llamamos un pepito grillo. Eso es, en los cuentos infantiles, Pinocho tenía un pepito grillo que le iba diciendo. Y los mismos romanos. Los romanos, cuando había un general vencedor, iba con el caballo en el carro del triunfador, tenía detrás un esclavo que le ponía una corona de laurel y le iba diciendo: recuerda que eres hombre, para que no se envaneciese. O sea, este es uno de los errores de los líderes. La soberbia. Bueno, pues hablamos... Por eso los líderes son situacionales, hasta que le llega la soberbia. Solamente me parece que, yo diría que algún líder como Juan Pablo II, pues no se le conoció la soberbia al final, ¿no? Pero... Bueno, hablemos lo que hablemos, pues siempre vamos a caer en el lado humano del líder, o sea, no hay cómo huir de eso, ¿no? Sí. Y de hecho acá en nuestras sesiones, en nuestros programas, etcétera, pues hablando sobre ese tema del liderazgo humanista, pues siempre salen los vicios que pues acaban minando, ¿no?, la capacidad del líder de tomar decisiones, etcétera, y seguro la soberbia es apuntada por nuestros alumnos acá como el elemento más fuerte, ¿no?, de deterioro de un líder. Impresionante. Por eso digo que el liderazgo es situacional, o sea, tú eres líder durante una temporada y luego a lo mejor dejas de ser líder, por muchas razones, pero una de ellas es por tus propias... Bueno, y esto por sí mismo ya es un motivo de no ser soberbio, pero ser humilde, porque yo estoy, mañana puedo no estar. O sea, es más, la decisión más importante de un líder es cuando decide que él no es la persona adecuada para manejar la organización y tiene que dar paso a otro. Bueno, entonces hablas de dos cosas. Uno, el vicio, que es la soberbia y que requiere la humildad, y otro que es el coraje para hacer eso, que es la virtud. Entonces, a la soberbia, la humildad y el coraje, ¿no? Sí, claro, porque dice, bueno, yo no soy la persona adecuada, tiene que venir alguien a sustituirme.
porque las circunstancias han cambiado. Porque las circunstancias, o sea, la situación no solamente es por la persona, también es porque han cambiado el entorno, a lo mejor se ha vuelto más complejo, por tanto, más difícil de entender. El bien común. El bien común, etc. Muy interesante, muy interesante. Ok. Bueno, estamos en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Siempre es así. Bueno, parecía raro que no hablásemos de la inteligencia artificial. Sí, por eso, ahora entramos, ¿no? Entonces, con esta creciente presencia de la IA, ¿percibes algún cambio en la forma en que los líderes toman decisiones, para mejor o para peor? Bueno, vamos a ver. Todo sistema técnico, cuando se introduce en cualquier organización, modifican los comportamientos sociales y psicosociales. Y la inteligencia artificial es un sistema técnico también. Pasó lo mismo cuando se hicieron las cadenas de montaje o se empezaron a hacer los robots. Entonces, la gente se mueve de acuerdo con los incentivos. De manera que, ¿qué ventaja tiene la inteligencia artificial? Mayor información, mayor estructura de la información y mayor rapidez de la información. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que precisamente por esa abundancia de información la gente puede perder el conocimiento de los hechos relevantes. Nosotros cuando hacemos una clase por el método del caso, le decimos, oiga, ustedes tienen que basarse para tomar la decisión en los hechos relevantes. No todos los hechos son importantes, porque puede producirse también un efecto que es a la parálisis por el análisis. O sea, el hecho de tener tanta información y poder seguir pidiendo la información a la inteligencia artificial, etcétera, puede hacer que llegue un momento que te pierdas en el mundo de la información y que no seas capaz de ver cuáles son los hechos relevantes. Esto es uno de los problemas. Y otro de los problemas que hay es cuando tú aplicas la inteligencia artificial en la dirección de personas, para la selección, para la aprobación, para la retribución e incluso para la formación, puedes estar creando unos comportamientos a los que no estás habituado. A ver, ¿algún ejemplo? Hay un caso muy divertido que se llama intuición o algoritmo. Sí, lo utilizamos acá. Exactamente. Y entonces, en ese caso, una persona tiene que tomar la decisión sobre si promocionar a una persona que le ofrece más garantías la inteligencia artificial o a otra que ella, que es porque es una directiva, conoce de haber trabajado con ella. Claro, depende de lo que tú decidas, modificas el comportamiento de toda la empresa. Por ejemplo, si tú decides que vas a elegir a la persona que te ha dicho la inteligencia artificial, toda la empresa va a decir, oye, ¿cuáles son los criterios por los cuales el algoritmo dice que esta es la mejor? Por ejemplo, en ese caso era porque hacía más mails con otras partes de la empresa. A partir de ahora lo que voy a hacer es muchos mails. Es decir, estás introduciendo mecanismos que perpetúan una serie de comportamientos y que cambian otra serie de comportamientos. Y por tanto, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es esto. Yo estoy introduciendo un sistema técnico y por tanto estoy modificando social y psicológicamente la organización. Bueno, acá una pregunta interesante que se me vino a la cabeza, pues las decisiones, pues a veces la gente piensa que las decisiones son puramente racionales, ¿no? Cuando un ejecutivo va a tomar la decisión, pues tiene que tener el máximo de racionalidad. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso ya lo resolvió Simon, premio Nobel, en sus libros, ¿no?, del comportamiento administrativo, que le llamaba. Y es, la racionalidad es el mejor sistema para tomar decisiones siempre y cuando se cumpla una condición. Y es que seas capaz de conocer todos los hechos que actúan sobre esa decisión y las consecuencias ad infinitum de las distintas alternativas. O sea, es así que, como no es posible,
pensar que la racionalidad es absolutamente lo mejor, es lo más irracional del mundo. Muy bien. Vamos a otra. A ver, oye, después de tantos años estudiando y acompañando a líderes, ¿qué dirías que nunca cambia en la esencia de una buena decisión? Bueno, yo diría que yo diría es lo siguiente, vamos a ver. Eso lo dijo en un caso que daba, había un directivo, ya no me acuerdo del nombre, pero decía, yo todos los días cuando tomo una decisión me levanto y digo, si al día siguiente esa decisión estuviera reflejada en los periódicos, ¿qué pensaría? Bueno, pues lo que tendría que hacer un líder es, si al día siguiente, si dentro de 5 días, si dentro de unos años, si cuando se escriba la historia de lo que yo hice no me hubiese gustado lo que decían, no tengo que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque es muy difícil, como hemos dicho antes, la racionalidad absoluta es prácticamente irracional. Entonces, algo tiene que darle al ser humano, bueno, ¿y qué es? Aquello que yo creo que para la posterioridad, ya lo dice, me acuerdo mucho yo de una película que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es de romanos, de romanos, y entonces el gran general romano dice, lo que hacemos tiene su eco en la eternidad. Poético, ¿eh? Es poético. Dice, cuando les dice a sus soldados, pues es lo mismo. ¿Qué es lo que no debería de cambiar? El tener en cuenta que todas las cosas que hacemos tienen su eco en la eternidad. Pero yo creo que tal vez hoy día bueno, la eternidad cercana también, ¿no? Muchos dirían, lo que hacemos tiene su eco en el cuadrimestre, en el trimestre, bueno, ¿no? En el balance. Claro. Y bueno, no se salen de ahí, ¿no? O sea, claro, su mirada se va como máximo hacia de aquí a hace 3 meses. Eso es lo que le llaman a los en las bolsas, ¿no? La dictadura del cuarter, la dictadura del cuatrimestre, claro. Y eso es lo que a veces lleva a tomar decisiones muy complicadas que a corto plazo parecen brillantes, pero que a largo plazo están deteriorando, por ejemplo, el propósito. Esta es una de las ventajas, por ejemplo, de las grandes empresas familiares. Una empresa familiar muchas veces puede tomar decisiones que a corto plazo pueden parecer poco convenientes, pero que a largo plazo están siendo muy buenas. Por ejemplo, el no repartir dividendos y el invertir todos los beneficios durante unas grandes, largas temporadas. Y dice, oiga, es que a lo mejor es porque es una empresa familiar. Entonces, los fundadores de las empresas familiares suelen ser líderes. Y muchas veces, cuando el fundador... ¿Líderes o monarcas? Es lo mismo, más o menos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, eso pasa muchas veces, la segunda o tercera generación, era insoportable, pero si estuviera aquí no hubiésemos quebrado. Pues claro, son líderes duros. ¿Ha habido alguna convicción tuya sobre el liderazgo que haya cambiado radicalmente a lo largo de tu carrera? Si sí, ¿qué ha provocado eso? Bueno, yo creo que lo primero es que nunca tuve durante muchos años claro esto del líder. Me parecía que era una palabra muy bonita, pero con el tiempo he llegado a la conclusión de que carece de significado si no se define muy bien. Y este es el problema. El problema es que definir lo que es el liderazgo es muy complicado y por eso mucha gente dice, tenemos un líder. No tenemos un líder, tenemos un jefe, tenemos un directivo, pero no tenemos un líder. O teníamos un líder. Yo de hecho diría que el fenómeno del liderazgo se puede calificar a posteriori.
A posteriori. A posteriori. Aquí hubo un líder. ¿Por qué? Porque los valores, los sistemas, los procesos que él puso han contribuido a la supervivencia de la organización y la han hecho mejor. En ese sentido, también creo que haces referencia a que el liderazgo solamente puede ser entendido, comprobado a lo largo del tiempo porque hace referencia a decisiones, varias decisiones, no solamente una. Sí. Puede que, ok, yo pues en esta decisión específica pues lo hice bien, pero golpe de suerte, ¿no? Y cuando tengo una prueba de un periodo más largo, pues ya no es suerte, es otra cosa, ¿no? Hemos hablado al principio de tres políticos, me parece que eran Gandhi, sí. Martin Luther King y de Nelson Mandela. Sí. Y los hemos definido como líderes. Pero también podríamos haber hablado de Hitler, sí. de Stalin o de Mussolini. Los tres primeros dejaron algo que permanece. Los tres segundos, lo que ellos dijeron, no solamente no permanece, sino que ha sido vituperado. Y hay que tener mucho cuidado con esto de decir, eres mi líder, o este es el líder. Esperemos a ver lo que ocurre con la eternidad sobre sus hechos. Bueno, la cuestión del legado. El legado, ¿no? Exactamente. Eso es lo más importante. En el fondo, entonces, estamos llegando a la conclusión que el liderazgo también, yo creo que la manera tal vez más objetiva de medir el liderazgo es a través de su legado. Exactamente. De sus legados, que siempre que sean legados buenos. Sí. Por eso claro, yo estoy asumiendo, ¿no?, que la carga que damos a la palabra legado sea una carga positiva. O sea, lo que vale la pena. Lo que vale la pena. O sea, el líder acaba dando un legado que vale la pena a la eternidad o a la posterioridad. Y si no, no ha sido líder. Por eso es muy difícil. Y por eso también es muy absurdo uno considerarse líder de nada. Eso es. En el momento en que alguien se considera líder, probablemente ha dejado de serlo. Interesante. Bueno, tal vez, razonando contigo, para mí ya hace referencia totalmente a la cuestión de la humildad, ¿no? Que es, es una virtud y por lo tanto contraria al vicio que es la soberbia. Entonces, en el momento en que yo me tengo ya por garantizado como alguien que pues sabe liderar, ¿no? Yo cierro de alguna manera las puertas de la humildad y abro las de la soberbia, ¿no? Bueno, y luego hay un tema que es otra cosa que también hay que apuntar, que es muy importante, y es que estamos siempre pensando en un liderazgo jerárquico. Es decir, siempre se piensa que el líder tiene sus seguidores debajo, pero a veces hay liderazgos, digamos, inversos. O sea, muchas veces el liderazgo se transmite a una persona que está en la zona, digamos, menos relevante de la organización. Y por supuesto, en los grupos que trabajan bien hay liderazgos compartidos. O sea, de hecho, un grupo... Que también es necesaria mucha humildad, mucho desprendimiento de las propias ideas, ¿no? Claro, bueno, y de las propias, digamos, capacidades. Sí. El liderazgo de un equipo, o sea, un equipo de alto rendimiento se cuando el liderazgo es compartido. Y precisamente el problema de los entrenadores, por ejemplo, de los equipos deportivos, cuando son campeonatos de equipos, es conseguir que todos sean capaces de aportar y de liderar en su papel, en su rol. El portero del equipo de fútbol lidera en la portería, el defensa también, los delanteros iguales, y todos tienen que ser capaces de ver el papel de los demás. El liderazgo compartido es otra de las cosas importantes. Entonces, ahora, el liderazgo compartido
tiene que ver con un concepto curioso que es la coopetición, que es conseguir que los equipos compitan y cooperen a la vez. Parece que es como soplar y sorber a la vez, lo cual es casi imposible, no se puede hacer, ¿no? Pero ¿por qué? Porque compites no con el de al lado, sino para. O sea, tú compites para ser el mejor y por tanto cooperas con el de al lado, pero sigues compitiendo. Muy bien. A ver, yo creo que tenemos tiempo para la última. Yo creo que ya habíamos completado. No, un poquito más. Te diría que vamos a aprovechar un poquito más de tu experiencia acá. Legado. Vamos a hablar un poquito del legado. En este recuadro te pregunto, si tuvieras que dejar una única idea a la próxima generación de líderes, ¿cuál sería? Cuiden de los demás y cuídense de sí mismos. Busquen el desarrollo de las virtudes morales. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay que hacer una decisión, tienes que tener 4, digamos, dimensiones en esa decisión. La dimensión económica, que probablemente es de mínimos. Hombre, lo que no puedes hacer es, digamos, quebrar. Pero tú tienes, desde ganar un poquito a ganar muchísimo, pues ahí puedes tomar una decisión. La decisión social, que tiene que ver con el confort y el manejo del poder. Cuando un líder toma una decisión, gana o pierde poder, siempre. Y él y sus gente del entorno se encuentra más confortable o menos. Por tanto, esta es una decisión, digamos, una dimensión social. La cuarta decisión es la política, la cuarta dimensión, que es el apoyo que a futuros vas a tener del entorno. Ya puedes tomar una decisión que creas que va a concitar más apoyo del entorno, o que parte del entorno no le va a gustar. Y finalmente está en la dimensión ética. Y la dimensión ética fundamentalmente es el desarrollo de virtudes. Es decir, con esta decisión yo hago que la gente que me rodea es más virtuosa o menos. Un ejemplo, vamos a poner un alcalde de una población que tiene una zona en la que un banco de estos internacionales, el Banco de Reconstrucción Iberoamericano, no sé qué, le da un dinero para hacer algo en ese territorio. Y le dice, puede elegir usted entre una discoteca y un polideportivo. Y el alcalde puede pensar, oye, a los jóvenes les puede gustar más la discoteca, pero ¿qué les enseño yo a esos jóvenes? El polideportivo tampoco les va a molestar, pero les estoy creando una serie de virtudes: disciplina, trabajo en equipo, esfuerzo. O sea, las decisiones tienen esas 4 dimensiones: la económica, la social, la política en el sentido de concitar o no apoyos, y la ética, que es desarrollar o no virtudes en los que me rodean. Yeah, okay. Acá diríamos también acerca de eso la importancia de las competencias morales, que en el fondo son las virtudes humanas, las virtudes morales. Pero las virtudes que tú desarrollas en los demás también, no solo las tuyas. Porque el estoico, por ejemplo, algún emperador romano que era estoico, el estoico, que se considera que es virtuoso él. La virtud es difusiva. Sí, sí. No es solamente ser tú virtuoso, es conseguir que todos sean virtuosos. Muy bien. Oye, muchas gracias, Pues profesor José Ramón Pin, por estar con nosotros acá en este webcast. Yo creo que también futuramente podremos hablar nuevamente, otras conversas acerca de esto. E, bom, agora em português, então, me dirijo a você que nos está vendo. Então, fique conosco, teremos aí mais episódios para acrescentar nesse webcast. O que você faria?
Até já.